Sin más dilación, presento al primer comunicante, José Alberto Sutil Lorenzo, que va a hablar sobre la comunicación, lleva por título De Toro a Londres, pasando por media Europa, la recuperación de la custodia farol de la Colegiata de Toros como ejemplo. Muy bien, gracias Julián y un saludo cordial a todos los que están aquí presentes y disculpas por este retraso que a todos nos afecta y del que todos nos sentimos responsables, ¿verdad? Así que procuraré desarrollar esta comunicación a la mayor brevedad posible y también haciendo caso al contenido, ¿verdad? No sé si se puede ver, todavía no se puede ver la presentación, ¿verdad? ¿Ahora ya? Sí, ahora ya la ve. Muy bien, perfecto, gracias. Vamos a abordar en esta comunicación el periplo histórico y la reciente gestión patrimonial de la custodia procesional de Farol, obra señera de Juan Gago Díez en 1538 y que originalmente pertenecía a la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro en Zamora. Pero a partir de 1890, con un sacrílego robo, así se recogen las crónicas, la pieza transitó por el mercado de antigüedades europeo y colecciones privadas en Francia, en Suiza, y finalmente fue donada al Victoria and Albert Museum. Aquí está Kerstin Kennedy, que pertenece a esta institución británica, a la que agradecemos mucho su presencia también y su colaboración. Y desde entonces ha permanecido allí. Hubo un proceso de identificación errónea y al final, en 1988, un estudioso torresano, José Navarro Talegón, pudo descubrir que la custodia era efectivamente la de la Colegiata de Toro. Se inició un préstamo de larga duración, un préstamo de ida y vuelta, como veremos, y que se ha antojado como una de las soluciones también en este tipo de obras que se adquirieron de buena fe, que han recalado en las vitrinas de un museo extranjero y que forman parte de nuestro patrimonio disperso. La historia de esta custodia no solo ilustra la vulnerabilidad del patrimonio eclesiástico del siglo XIX en España y la complejidad de los mercados de arte, sino que también presenta una victoria de la investigación histórica sobre la resistencia de las sombras, logrando la restitución de la memoria cultural y el uso devocional y litúrgico de esta obra. Ahí tienen los puntos que vamos a ir abordando en esta comunicación. El primero de ellos, el contexto que abordamos, que es el patrimonio disperso. Agradecemos mucho a este proyecto cultural que es Nostra et Mundi, esta oportunidad para dar a conocer esta obra y este periplo. Y es algo que ya en su día el actual consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, en su Museo de Niebla exponía, ¿verdad? Tenemos que mencionar aquí al compañero Jaime Gallego Boyano, que seguro que le han visto en las redes y en los medios de comunicación últimamente, porque ha sido muy comentado este caso. Él, utilizando la inteligencia artificial, ha logrado descubrir cómo esta tabla que pueden ustedes contemplar, de Nicolás Francés, del retablo de San Miguel en la iglesia del mismo nombre de Villalpando, en Zamora, está en un museo en Estados Unidos. Y él, aplicando la inteligencia artificial a esta obra, pudo descubrir, claro, esto funciona si hay alguien que previamente ha puesto una foto de esta obra, pero por intentarlo, nada perdemos. Se nos antoja, desde la Fundación Zamorarte, una fundación joven de creciente creación, en el 2023, que esta línea de investigación del patrimonio disperso es también una de nuestras líneas de fuerza para el futuro. Les pongo simplemente dos ejemplos en relación al patrimonio de la diócesis de Zamora. Uno es el retablo gótico de la iglesia de Fuente del Carnero, que todavía pudo admirar Gómez Moreno, que hizo el catálogo monumental, ahí tienen la portada. Todas las tablas están dispersas, alguna pertenece a la colección del Banco Central Hispano, etc. Y una imagen de un San José de la parroquia de Coreses, que el imaginero Ramón Álvarez talló, y que la última noticia es el catálogo que en su día hizo David de las Heras en Zamora en 1973. Pasamos al objeto de estudio de esta comunicación, que es la custodia de Farol de la Colegiata de Toro, y tenemos que continuar dentro de este contexto del patrimonio disperso. Ahí tienen ese león de la iglesia románica de San Leonardo, que hoy por hoy pertenece al Museo Metropolitano de Nueva York. Y dentro del catálogo de Nostra et Mundi
pueden contemplar que la custodia de Juan Gago aparece como uno de los elementos de patrimonio disperso. Es la custodia que está más identificada entre las custodias que aparecen en este catálogo. La otra es precisamente de Burgos, tiene una marca, lo pueden ver en el catálogo web de Nostra Edmundi, y que pone Ciudad de Burgos, pero está en un museo en Estocolmo, en Suecia. Nos centramos ahora en esta custodia de farol, que fue cincelada por el platero Juan Gago Díez en 1538 para la Colegiata de Toro, y que nos pone tras la pista de la platería toresana y de la hegemonía de esta familia de los Gago. Estamos hablando, por tanto, de la célebre custodia que labrara a lo romano Juan Gago, espejo de los talleres de platería que abrigó Toro en el siglo XVI y que no tenía nada que envidiar a los grandes focos de platería castellanos. Posiblemente la platería en Toro surgió también en relación con la judería local, y fue consolidándose en torno a esta familia, también por las leyes de marcaje de los reyes católicos, que implicaron que no simplemente era labrar, cincelar una pieza en plata, sino también asegurar que se había utilizado la plata necesaria para su construcción. Y así, en la dinastía de los Gago, en la ciudad de Toro, de la ciudad de las leyes, se forja un linaje que no solo controlaba la producción técnica, sino también la validación legal, de la pureza del metal. De hecho, Pedro Gago es como el fundador de este linaje, y él utiliza el toro pasante, ¿verdad?, la ciudad de Toro, y las iniciales de su nombre y apellido, Pedro Gago. Y este símbolo, que será después estilizando y que después irá pasando a la heráldica y a otras realizaciones, es como el signo que identifica el marcaje de las piezas en este taller de orfebrería de Toro. En cuanto a la custodia propiamente dicha, se ha albergado desde 2005 a 2025 en ese interior de la Colegiata de Toro, para la que fue pensada. Tienen también ahí una imagen de la vitrina que la contiene, situada en la sacristía. Como ven, el entorno es bellísimo, ¿verdad? Porque así lo es la propia Colegiata de Toro. Es una obra señera de este autor, de Juan Gago Díez, posiblemente la mejor de su producción, porque de hecho es la única que podemos atribuirle con certeza. Es una custodia en la que las estructuras arquitectónicas del gótico final comienzan a ser colonizadas por el vocabulario decorativo del plateresco. Es una custodia de asiento o portátil, con una serie de relieves a candelieri en su base, y el astil se organiza mediante un nudo cilíndrico dividido en registros que albergan una serie de apóstoles, también de Juan el Bautista, mostrando una tensión hacia formas más volumétricas y clasicistas. Por lo que se refiere a su programa iconográfico, el templete superior incluye figuras de bulto redondo de ángeles con los instrumentos de la pasión, las sibilas, varios apóstoles de nuevo, así como una base con relieves de monarcas y profetas del Antiguo Testamento. Es importante señalar también que la base de la custodia está cincelada con motivos vegetales, revelando así que la creación es el primer paso para la redención, ¿verdad? La creación es la base para que después la redención, la salvación de Cristo, pueda llegar a toda la humanidad. También porque la custodia fue pensada para la Colegiata de Toro, cuyo símbolo es el búcare con los 3 lirios, la virginidad perpetua de María. Los avatares finales de su tasación, de la tasación de esta pieza, dan razón también de su excelencia, porque la relevancia de esta custodia queda probada por el escrutinio al que fue sometida en Valladolid por Francisco de Isla y por Francisco de Alfaro, que hicieron también sus recomendaciones técnicas, en concreto que se reforzara el vástago central. Bien, esta es la custodia de la que queremos hablar y la que les presentamos hoy. Seguro que algunos ya la conocían, ¿verdad? Pero surgió un problema, ¿verdad?, que es una reclamación legítima de ida y vuelta. Los días 2 y 3 del pasado mes de julio se recibieron en la Delegación Episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad de la Diócesis de Zamora sendos emails, sendos correos electrónicos que suponían el reclamo legal de esta pieza, porque la propiedad pertenece
al Victoria and Albert Museum de Londres. Y la custodia se había estado utilizando con normalidad desde 2005 a 2025 en este préstamo de larga duración. También se había utilizado, con todas las cautelas, dado la fragilidad de esta pieza, para la procesión del Corpus, que es el fin para el que fue pensada. Cabe aclarar, y esto es importante que lo tengamos todos claro, que siempre ha habido unas buenas prácticas también en el uso de esta pieza litúrgica, porque solo se utiliza en el interior de la colegiata y para un trayecto muy breve, mientras que la procesión solemne del Corpus Christi por las calles de Toro utiliza otra custodia encajada en las andas procesionales que en un principio fueron pensadas para esta custodia. Bien, este reclamo legítimo del Victoria and Albert Museum se estableció también con un primer contacto en 14 de marzo y desde entonces hubo una serie de consultas. Sergio Pérez Martín, que ayer estuvo hablando aquí, experto en la orfebrería toresana, también las autoridades, tanto locales como centrales, también el embajador británico, que en su día, John Paul Torrey, ayudó a que la custodia volviera a Londres. Y es verdad que tampoco nos hemos visto envueltos en grandes polémicas, aunque siempre, ¿verdad?, la información intenta ser veraz, pero no siempre se consigue. Y hubo, de hecho, un artículo que hablaba del Obispado de Zamora como propietario de la custodia y que el Museo Londinense accedió voluntariamente a la restitución sin necesidad de acudir a litigio internacional. Siempre hay circunstancias que no aclaran bien la verdad de los hechos. En relación con el reclamo legítimo, está el reclamo legítimo que en su día hizo también Navarro Talegón en relación con esta custodia de Toro en 1988, a raíz de una exposición de los plateros y la platería en Toro, diciendo que la custodia que estaba en las vitrinas del Victoria and Albert era efectivamente la de Toro y que había que sentarse a hablar y ver la posibilidad de establecer algún tipo de colaboración. Bien, el relato, ya saben que para la sociedad contemporánea es muy importante el relato, en el que se entremezcla la historia en las distintas circunstancias, pues lo tienen bien documentado, tanto en la ficha que aparece en Nostra Edmundi como en la ficha que aparece en el Victoria and Albert Museum. Sí que sugerimos que en la ficha del catálogo de Nostra Edmundi se cambie el nombre, pone custodia de mano. Nosotros preferiríamos que se hablara de la custodia de farol o custodia de asiento, custodia procesional, porque la denominación es más adecuada a su arquitectura. Simplemente señalar que la custodia, ya lo hemos dicho, fue robada en 1890 con un sacrílego robo. Ahí tienen la carta del párroco correspondiente informando de esto, pero también fue pasando en ese periplo por distintos países de media Europa, hasta recalar en las vitrinas del Museo Londinense. ¿Cuál ha sido la solución? Pues hacer un préstamo de ida y vuelta, ¿verdad? Al igual que fue la reclamación legítima de ida y vuelta, pues el problema ha sido también la solución, un préstamo de ida y vuelta. De hecho, estamos pasando aquí distintas imágenes de los avatares de la identificación por parte del museo, de la diócesis, un acto conmemorativo que hubo el año pasado por el 20 aniversario de la custodia en Toro, y ahí tienen también la procesión en la que se observa las dos custodias, una que se utiliza para la procesión claustral en el interior de la colegiata y la otra para la procesión solemne y pública. Como digo, la solución ha sido este viaje de ida y vuelta en el que la custodia ha vuelto a las vitrinas del Victoria and Albert Museum y ahí está expuesta, como ahora veremos, en las galerías de orfebrería sacra. Y esta es una solución que tanto a la dirección del museo como a la diócesis le ha parecido adecuada y que también se ha empleado con otras obras, por ejemplo, la cabeza de Eros a Turquía en 2022 o el oro a Santé a Ghana en 2024. En septiembre del año pasado, representantes del Victoria and Albert Museum, tu compañera Kerstin, con Ana Muñoz, estuvo allí con nosotros, y representantes del Obispado de Zamora hicieron la gestión, el traspaso de esta pieza, y ese es el aspecto actual que
muestra en las galerías del Victoria and Albert Museum. Hay que destacar que en las cartelas que acompañan la exposición de esta pieza, aparte de explicar lo que es una custodia, se narra perfectamente lo que es el timeline de los eventos, de la historia de los avatares, su procedencia y el recorrido por media Europa. ¿Cuál es el futuro? Voy terminando. Una jornada de estudio y un nuevo préstamo de larga duración. Según nos ha comentado Kerstin Kennedy, curadora del Departamento de Ferrería del Museo, el próximo 21 de mayo de 2026 tendríamos esta jornada de estudio, cuyo programa ven ahí todavía un poco en puntillas, en la que expertos internacionales y, por supuesto, don José Navarro Talegón, historiador y descubridor de la custodia en las vitrinas del Victoria and Albert Museum, en 1988 tendrá también su participación. Se trata pues, de la antesala de la renovación de ese préstamo de larga duración, garantizando que el espectáculo de plata siga cumpliendo su fin devocional y cultural en su hogar original. Por nuestra parte, desde la Diócesis de Zamora y desde la Fundación Zamora Arte estamos muy agradecidos por haber podido llevar a cabo este protocolo de buenas prácticas que para nosotros parte de la aceptación de la realidad. No somos propietarios de la custodia, es el Victoria and Albert Museum, pero eso no impida para que dialoguemos en la voluntad de buscar la mejor solución posible para todos, con una campaña comunicativa veraz y efectiva, y también con la gentileza de los aspectos económicos. Por ejemplo, en el acuerdo que se firmó en 2005 estaba sancionado que el estuche de vuelta de la custodia lo tendría que pagar la diócesis. Lo han pagado ellos. También ha habido una rebaja en los trabajos de conservación. Pues a todos el bolsillo nos duele, ¿verdad? Entonces, estas prácticas, esta gentileza también se agradece cuando estamos hablando del patrimonio disperso. Quisiera terminar con dos referencias. Tenemos ahí al cardenal Newman, santo de la Iglesia Católica en Inglaterra, y que en su tumba, en el epitafio, ponía esto: ex umbris et imaginibus in veritatem. Pues así ha sido, una victoria de la luz frente a la resistencia de las sombras. La traducción literal es desde las sombras y las imágenes hacia la verdad. Gracias a estas buenas prácticas ha podido emerger la luz de la verdad de la custodia de Toro. Y termino con una referencia también británica, a Tolkien, que en su novelita El Hobbit habla de un viaje de ida y vuelta. Eso es lo que ha sucedido con esta custodia. A Bilbo le pasa, cuando vuelve no es el mismo, porque tiene ese anillo misterioso que no sabe muy bien cómo usar. A nosotros nos pasa. El reencuentro con la custodia de Farol no es solo la mera recolocación de un objeto en la colegiata de Toro, para la que fue pensada y creada, sino que también nos devuelve a los ciudadanos de Castilla y León y de Toro y de Zamora un fragmento esencial de su memoria cultural. Así que agradecemos a las instituciones que han ido participando en este periplo y también a ustedes por la atención. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, José Alberto. Pasamos a continuación a la comunicación de Antonio Jesús Santana Guzmán, ¿de acuerdo?, que lleva por título a la comunicación la importancia de la conservación y difusión del patrimonio documental para conocer un legado desaparecido y disperso, urbanismo y arquitectura de Paolo Portoghesi y Vittorio Gigliotti para el sur de España. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al comité de Nostra Mundi por haber aceptado esta propuesta. Y, bueno, viendo la ponencia que aquí traemos, es un poco distinta a las previas, sobre todo porque en este caso el patrimonio disperso se encuentra tanto en Italia como en España. No es una dispersión por expolio, no es una dispersión violenta, sino que es una dispersión que tiene lugar de manera natural porque es funcional y a la vez por temas de administración, ¿no?, a nivel administrativo. ¿Por qué este patrimonio que se expone aquí está repartido entre estos dos países? Pues por el propio resultado de la gestión del patrimonio inmueble, que es de lo que vamos a hablar.
Vamos a tratar el tema de patrimonio inmueble desaparecido, el arco cronológico aproximadamente, porque es una investigación incipiente que todavía no está concluida. Hay alguna publicación, pero no todo está publicado. Hay una parte también premiada con un premio de investigación. Y el marco cronológico, que también difiere un poco de las ponencias que hemos visto hasta ahora, es entre 1970 y 1972, por lo tanto estamos hablando de arquitectura contemporánea. Es una dotación que se plantea para el turismo en una zona de España mundialmente conocida, internacionalmente, como es la Costa del Sol. La Costa del Sol, donde, al igual que en otros países, solo pueden proyectar y construir de manera oficial a aquellas personas que bien o se han formado como arquitectos en España o bien tienen una convalidación del título. ¿Qué ocurre en este caso? Que al igual que el ejemplo que exponemos aquí, hay muchísima obra construida y no construida en la Costa del Sol, obra de arquitectos internacionales que a día de hoy se desconoce porque la documentación está firmada para que pudiera pasar legalmente por otros arquitectos nacionales que asumen sobre todo la dirección de la obra, ¿no? Y que son en parte coautores, pero desde un ámbito distinto. ¿Qué ocurre aquí? Que contamos con proyectos urbanísticos que se plantean por parte de un equipo internacional muy conocido, sobre todo la figura de Paolo Portoghesi, que es el arquitecto italiano más famoso de la posmodernidad. De hecho, fue el que inauguró las muestras de arquitectura en la Bienal de Venecia en los años 80 y tiene un equipo junto a un ingeniero que es Vittorio Gigliotti. ¿Qué ocurre en este caso? Pues hay una serie de proyectos urbanísticos que por distintas razones no se llevan a cabo. Se construye un edificio que se concluye en el año 72 y desafortunadamente en 1997 aproximadamente en un territorio como la Costa del Sol, pues ese edificio que están viendo ustedes en las imágenes de abajo acaba demolido para dar paso a un edificio de 7 u 8 plantas. ¿Dónde tenemos entonces la información para recuperar toda la memoria y el devenir de este patrimonio arquitectónico o inmueble que ya no existe? En el patrimonio documental. Vamos a presentar aquí los distintos lugares donde se conserva este patrimonio documental. Tienen siempre debajo a su izquierda una especie de cuadrante en el que se ha clasificado los distintos formatos de patrimonio documental que se conserva y un estudio con un inventario de todo lo que hay localizado a día de hoy, porque posiblemente haya más. La fuente principal, sin lugar a duda, es el estudio Portoghesi, que es heredero del estudio en el que estos dos especialistas trabajaban y en el único que a día de hoy se conserva. El único hándicap de aquí es que esta documentación no se ha visto físicamente, sino que el estudio, de manera muy amable, a lo largo de bastantes años, ha ido digitalizando documentación que ha ido localizando. Estamos hablando de un arquitecto que ha trabajado a nivel internacional durante décadas y que tiene una prolífera obra. De hecho, se consiguió entrevistarse con este arquitecto y él mismo decía que, claro, después de 50 años recordaba levemente haberse trasladado a Málaga a trabajar sobre este edificio, pero que había detalles que evidentemente se le escapaban. ¿Por qué están aquí? Porque los proyectistas son ellos, italianos. Luego, el Archivo Municipal de Marbella, vamos a ver los espacios un poco de manera cronológica, porque aquí se conservan los expedientes que en su momento se tuvieron que firmar para aprobar este proyecto. Pero previamente se había comenzado la obra sin que tuviera firmas españolas y hay unos expedientes en los que se recoge, es la única documentación que se localiza en Málaga actualmente, y se recogen los nombres, aunque mal transcritos, de los auténticos proyectistas. Y a continuación se aparecen los nombres de los arquitectos españoles que finalmente los firman. En la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, que se encuentra en Sevilla, que es FIDAS, es una fundación que ha ido recogiendo distintos fondos de distintos arquitectos, entre ellos los de Balbontín de Horta y Delgado Roy, que son los arquitectos sevillanos que trabajan en Puerto Banús,
han construido previamente otros espacios y el edificio que se construye, que es una piscina, forma parte de la dotación de este hotel. Por lo tanto, serán estos arquitectos los que firmen los planos, no solamente los firmen, sino que también dirijan la obra, ¿no? Aquí, al igual que en el estudio de Portoghesi, es donde un mayor número de documentación se encuentra. De hecho, podemos ver ahí no solamente planos de edificios que nunca se llegan a construir, sino fotografías del proceso de la obra, de la piscina, o incluso al lado, en ese cartel que pone Andalucía del Mar, que es promoción del propio Puerto Banús, de esa zona de Puerto Banús, en la que afortunadamente se conservan fotografías e imágenes del proyecto. El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que también tiene ese proyecto que acaba siendo firmado. No hay muchísima documentación, pero afortunadamente también sabemos que hay lugares en los que se duplican la documentación y nos serviría en el caso de que hubiese alguna pérdida o incluso cumplimentar datos. En el Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, en Roma, que es un lugar donde Portoghesi en un momento deposita parte de sus fondos por el amplio cantidad de fondos que tiene, y ahí les he traído imágenes de algunos recortes en los que no solamente aparece, aunque hay poca cantidad, algunos planos que no se conservan en otros lugares, sino que mucha documentación está anotada con modificaciones a lo largo del devenir del proyecto, ¿no? Incluso hay fechas en las que se plantea que los edificios que nunca se iban a construir iban a estar concluidos y, por lo tanto, esta información es muy interesante para reconstruir la memoria de este patrimonio inmueble. Y luego otras localizaciones. Otras localizaciones como, por ejemplo, la bibliografía, principalmente bibliografía italiana, como la fotografía en blanco y negro que tenemos arriba, que fue el arranque de esta investigación, estando investigando otros temas en Roma, ver el nombre de una localidad de tu provincia vinculado a un arquitecto como Portoghesi, pues fue el hilo del que se empezó a tirar, y entonces a partir de ahí pues empezamos a sacar documentación. O la imagen tan interesante de al lado de la piscina por dentro, que forma parte de un folleto del propio hotel y que además nos habla pues de esos vínculos con Nervi, con Le Corbusier, con esas vitrinas como en la Toilette y con otros aspectos, ¿no? Y también abajo pues fotografías aéreas de la zona de Puerto Banús o incluso postales del propio hotel, donde abajo se aprecia, aunque en un tamaño pequeñito, el edificio desde fuera. ¿Qué idea se plantea en esta investigación, ¿no? Pues, en primer lugar, digitalizar todos estos fondos. Ya que el patrimonio inmueble ha desaparecido, lo que no queremos es que el patrimonio documental desaparezca. La idea es digitalizar todos los fondos, cartas, porque hay cartas entre los arquitectos españoles e italianos, documentación con los promotores, planos, memoria, etcétera. Digitalizarlo y, con toda esta digitalización, divulgar a todos los niveles, tanto académico como social, el valor que tiene que una obra internacional esté en un lugar como la Costa del Sol y que además sirva como arranque de otros estudios que a día de hoy no son conocidos porque esta documentación no se ha localizado, ¿no? Como dice mi directora de tesis, pues lo que no se sabe no se conoce y por lo tanto no existe, ¿no? Y en este caso la divulgación que se propone no es solamente una divulgación de la memoria de este patrimonio, sino también la divulgación del rol que juegan las administraciones y las instituciones que tutelan este patrimonio y gracias a las cuales podemos estar aquí exponiendo este tema, a través de conferencias, a través de publicaciones tanto de impacto como a nivel social y también a través de exposiciones. ¿Qué planteamos? Hacer distintas exposiciones en las distintas administraciones o instituciones que mantienen este patrimonio, haciendo uso de copias digitales y de los originales que cada institución tiene, que eso abarataría también mucho el coste de las exposiciones. En lugar de conclusiones, yo he preferido titular este apartado Oportunidades, ¿no? Y la idea es, como estamos viendo ahí, pues inventariar todo este patrimonio documental, plantear también que esta digitalización nos va a permitir consultar toda esta documentación sin deteriorar el patrimonio documental, porque sabemos que es un patrimonio mucho más delicado que el patrimonio arquitectónico,
Y por lo tanto, si esta digitalización se hace con calidad, aparte podremos ver detalles que a simple vista no tenemos, pero ese patrimonio digitalizado podrá viajar no solo para las exposiciones, sino también para los distintos investigadores. Y generar sinergia. ¿Sinergia entre qué instituciones? Pues entre todas las instituciones que custodian estos bienes, entre las distintas universidades implicadas, como es el caso de mi universidad, la Universidad de Málaga, o la Sapienza, que ha sido un apoyo muy grande para la investigación y donde además Portoghesi fue docente, y también la Universidad de Sevilla, ya que dentro del marco de la Universidad de Sevilla se encuentra CREAR, que es la primera cátedra UNESCO que trabaja sobre patrimonio inmueble contemporáneo. Y como estamos viendo ahí, pues también sumar al MAXI o al FIDAS como las dos instituciones en las que se encuentra o en las que se le puede dar mayor difusión, ¿no? Y un poco para cerrar esta presentación, pues literalmente he copiado uno de los objetivos del propio Congreso, que creo que además como oportunidad viene fantástico, y es que con esta investigación se plantea promover el conocimiento, generar alianzas y oportunidades culturales, difundir los resultados a la ciudadanía y reconocer la memoria cultural de un territorio. Y con todo esto, pues le quería dar las gracias por su atención y espero que le haya resultado interesante. Sí. Muchas gracias, Antonio Jesús, por esta comunicación. Pasamos a las comunicaciones online, a las comunicaciones que tenemos de quienes no han podido trasladarse. ¿Se me oye? Sí. La primera comunicación la presenta Verónica Quirós Galván y lleva por título Las comunidades locales de procedencia y de acogida como sujetos activos de la salvaguardia del patrimonio eclesiástico. Hola, muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización de Nostra et Mundi y por darme la oportunidad de exponer esta comunicación, que tiene un enfoque fundamentalmente legal y desde el derecho como una herramienta de preservación, conservación de nuestro patrimonio cultural, especialmente el eclesiástico. Tenemos, por tanto, un enfoque legal y un enfoque subjetivo, ¿no? Donde vemos cómo hay una inexorable simbiosis de derechos y de obligaciones entre las instituciones eclesiásticas y entre los distintos sujetos cada vez más con una amplitud en la legitimidad más amplia, tanto cuantitativa como cualitativamente, y analizaremos en la comunicación 3 casos de interés, casos de éxito, de conflicto, según se vea, que nos va a permitir el poder ver cómo interactúan y confluyen los distintos sujetos eclesiásticos, públicos, privados y otros nuevos sujetos que en la normativa actual del siglo XXI se han ido incorporando en esa interacción con el objeto patrimonio cultural eclesiástico. Si avanzamos en las diapositivas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues si vamos avanzando, por favor, más allá del índice, como digo, vamos a trabajar 3 supuestos de gestión del patrimonio eclesiástico que me parecen de interés para justificar este debate que abro sobre la ampliación, la legitimidad de los sujetos que actúan en el patrimonio cultural eclesiástico a 2026 y la necesaria armonización de ordenamientos canónicos, civiles, administrativos y los roles y estatutos de derechos, obligaciones, responsabilidades de todos los sujetos implicados, poniendo el énfasis en unos nuevos sujetos que se han ido incorporando, a los que la propia norma
le da una mayor legitimidad, como pueden ser los eventos, las ferias y, en definitiva, cómo cala en las distintas normas unas comunidades ya no solo portadoras, sino unas comunidades de acogida desde un punto de vista subjetivo. Y continuamos, por favor. Las premisas básicas sobre las que arranca este enfoque legal y subjetivo son 4. En primer lugar, la eclosión del Estado de las autonomías en nuestra fórmula territorial, que ha dado lugar a 17 regímenes autonómicos en materia de patrimonio histórico, patrimonio cultural, como todos bien sabemos, pero también la evolución normativa internacional, estatal y sobre todo la regional, ya con segundas, terceras leyes específicas en materia de patrimonio cultural, hemos visto que aflora y que contemplan una metamorfosis subjetiva, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es decir, hasta ahora las normas en materia de patrimonio cultural y la doctrina ha estado muy enfocada en la visión holística del patrimonio cultural y en su vertiente patrimonio cultural eclesiástico, pero bajo mi punto de vista falta estudiar y poner en debate el papel de todos estos nuevos sujetos que se han ido añadiendo a la participación, toma de decisiones y participación activa o pasiva en cuanto a la vivencia, preservación, transmisión, conservación, preservación del patrimonio cultural eclesiástico. Por lo tanto, la eclosión del Estado de las Autonomías es uno de los hitos básicos que me gustaría comentar. La segunda, si avanzamos, por favor, pues sería la base, si vamos avanzando. ¿Sí? Si vamos avanzando en las diapositivas, el segundo hito o premisa básica que yo sostengo es la importancia de los acuerdos Iglesia-Estado suscritos en enero de 1979 como base de la sedimentación sobre la que se han ido construyendo y funcionando las comisiones mixtas de patrimonio en las comunidades autónomas, cada una con su casuística. Y en tercer lugar, pues es importante también destacar, si seguimos avanzando, por favor, la sofisticación en la legislación administrativa. Vemos como en las normas actuales, como digo, ya hay normas de tercera generación en muchas comunidades autónomas, en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía está a punto de publicarse una nueva ley de patrimonio cultural, y ahí vemos cómo se plasma esa metamorfosis subjetiva. ¿Por qué? Pues porque cada vez se le da más cabida y legitimación a distintas entidades, grupos de interés, comunidades portadoras, grupos, individuos, y también cualitativamente se le da mucha potestades a la administración autonómica, con lo cual efectivamente se puede comprobar que ha habido una metamorfosis subjetiva tanto en cuanto al número de sujetos, con una serie de sujetos activos, cuanto también en cuanto a lo que son las facultades que cada vez son más omnicomprensivas en materia de patrimonio cultural por parte de las administraciones autonómicas. Y el cuarto hito, si seguimos por favor pasando las diapositivas, la cuarta premisa o hito que yo destaco es la participación de las comunidades, los grupos, los individuos y el papel que tiene estas comunidades, grupos e individuos desde un punto de vista legislativo, ya desde la Ley Base de Régimen Local 7/85 se da mucha importancia a la proximidad de los vecinos, de los grupos locales, como comunidades en primera línea para
conservar, para transmitir el patrimonio cultural y también, por supuesto, todo lo que afecta al patrimonio cultural eclesiástico. Entonces, sobre estas 4 premisas, recuerdo la eclosión del Estado de las Autonomías en España con 17 regímenes de comunidades autónomas que ha ido evolucionando en materia de patrimonio cultural, toda la base de sedimentación que fueron los acuerdos Iglesias-Estado con las comisiones mixtas, la sofisticación administrativa que estamos viviendo, especialmente en este primer cuarto de siglo, y finalmente ese mayor papel de la participación de comunidades, de grupos, de plataformas, de individuos y nuevos sujetos como eventos, ferias, congresos, hace que nos replanteemos la necesidad de una mayor seguridad jurídica desde un punto de vista subjetivo y de los entes que interactúan con el patrimonio cultural eclesiástico. En este sentido, traigo 3 casos que me parecen interesantes, algunos ya muy conocidos. Los 3 casos, si por favor vamos pasando diapositiva. Los 3 casos son los siguientes. ¿Sí? Pasamos, por favor. Sí, avanzamos en las diapositivas. Esto es los 3 supuestos que me gustaría exponer por abrir el debate de este ámbito subjetivo legal. Es, en primer lugar, la participación de organizaciones internacionales como ICRON, que es una organización internacional de Estados miembros, a la que se ha hecho partícipe en los últimos meses en el archiconocido caso de los bienes del Real Monasterio de Santa María de Sigena en Huesca, en Aragón. El segundo supuesto es FITUR, precisamente esta semana, la Feria de Turismo en Madrid. Bueno, pues el papel de FITUR y cómo caló FITUR en determinadas resoluciones administrativas a la hora de calificar la fiesta del Sexenni en Morella, Castellón, una fiesta eminentemente religiosa, como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, y precisamente llama la atención cómo en el expediente de incoación se hace partícipe como sujeto a FITUR, ¿vale? Y el tercer supuesto, pues vamos a hablar de un caso, como es un caso muy bonito, como es la Semana Santa y el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Como digo, vamos a exponer, esbozar los sujetos que intervienen en cada uno de estos 3 supuestos. Nos vamos con el primero, si vamos avanzando, por favor. En primer lugar, vamos a hablar del archiconocido, ¿no? Conflicto judicial que se ha venido dilucidando en las últimas décadas sobre los bienes del monasterio de Santa María de Sigena. Ha despertado todo un amplio debate y un arduo análisis doctrinal. ¿Por qué lo traigo a colación? Si vamos avanzando, por favor. Si avanzamos en la diapositiva, analizamos el primer caso. Vamos avanzando. Entonces, como digo, en el caso de los bienes del Real Monasterio Santa María de Sigena de Huesca, pues desde octubre, prácticamente en los últimos 6 meses, ha sido un supuesto nuevamente de actualidad después de décadas de contienda judicial, y yo lo que destaco en los últimos meses, como hasta la prensa en el ámbito periodístico se han hecho eco de los nuevos sujetos que se incorporan a la gestión, a los informes, a los expedientes, cuando incluso judiciales, cuando se trata de patrimonio cultural eclesiástico en este caso, ¿no? Una contienda que viene de antiguo, y en el caso de los bienes del Real Monasterio de Sigena podríamos destacar como sujetos intervinientes ya desde el primer momento, hace 30 años, la diócesis de Barbastro-Monzón en Aragón, la diócesis de Lleida y Urgel, 111 parroquias afectadas,
se ve cómo hay dos comunidades autónomas, Aragón y Cataluña, en conflicto, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, IPC, que precisamente la Comunidad de Cataluña pues lo que pretende es hacer partícipe al Ministerio de Cultura y al Instituto de Patrimonio y Cultura de España para emitir una serie de informes, para que formen parte también de un comité de peritos a la hora de ejecutar una sentencia que ya venía del año 2020, pero que hay que ejecutarla y que, bueno, pues en los últimos meses el Tribunal Supremo, junio del 2025, ¿no? Pues ha resuelto también sobre un recurso extraordinario de casación y, en definitiva, hay que ejecutar la sentencia, hay que devolver pues unos murales de que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, hay que devolverlo a Villanueva de Sigena y esto hay que ejecutarlo. Y para ejecutarlo, bueno, pues la Comunidad de Cataluña se resiste y hace partícipe al Ministerio de Cultura, sí. Le quedan 2 minutos. Vale, hace partícipe al Ministerio de Cultura y a entidades internacionales como ICROM. Avanzamos al segundo supuesto, pues el segundo supuesto ya lo hemos comentado, es FITUR, como en la propia resolución de incoación del SESENI como manifestación representativa del patrimonio cultural y material, se hace partícipe a FITUR como una medida de acción positiva. En el tercer caso, si avanzamos por favor, pues tenemos un ejemplo maravilloso de estudiar la Semana Santa del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde tenemos comunidad portadora de origen o de procedencia, que es la comunidad local, en Morella, ¿no? Esas colonias de vecinos, y la comunidad portadora de acogida, que es la regional, la nacional e internacional, ¿no? Con todo esto concluimos esta exposición con 4 conclusiones, si avanzamos por favor, donde en primer lugar tenemos que destacar la multiplicidad de entes públicos y privados desde el ámbito internacional, nacional, regional y local, que confluyen en la actualidad en la gestión, llevanza, transmisión del patrimonio eclesiástico, tanto tangible como intangible. En segundo lugar, concluimos con la necesaria armonización de ordenamientos jurídicos, canónicos, civiles, administrativas, con una revisión de mecanismos de colaboración interinstitucional administrativo y también la necesidad de hacer valer el principio de proporcionalidad que ha de regir toda actuación administrativa por imperativo legal, especialmente en referencia al patrimonio cultural eclesiástico. Y finalmente concluimos con la necesidad de estudiar con seguridad jurídica, con normas claras, con normas precisas, esta efervescencia subjetiva que nos ofrece oportunidades y desafíos, porque ahora mismo es necesario aclarar el rol, derecho, obligación y modular sus estatutos y esos derechos y obligaciones de los multicentros de poder decisorios o participativos en relación con el patrimonio cultural eclesiástico. Nada más, espero que haya sido de interés. Muchas gracias a todos. Bueno, la siguiente comunicación la presenta Julia María García Morales y lleva por título Plus Ultra, la diáspora de la pintura gótica castellana del último tercio del siglo XV en los museos estadounidenses. Buenos días. Quiero agradecer la aceptación a la organización del Congreso de esta comunicación titulada Plus Ultra, la diáspora de la pintura gótica castellana del último tercio del siglo XV en los museos estadounidenses. Mi comunicación se va a centrar en ese desplazamiento de la pintura tardogótica castellana hacia Estados Unidos, concretamente entre los siglos XIX y XX, atendiendo a las trayectorias materiales de la obra y a los contextos en los que han sido conservadas, preservadas, estudiadas y exhibidas desde entonces. A partir del análisis de varios casos concretos, como veremos a lo largo de esta ponencia, me interesa reconstruir esos procesos históricos que explican la salida de esas pinturas de sus emplazamientos originales y su incorporación a esas colecciones norteamericanas, así como las condiciones en las que hoy se pueden presentar e interpretar.
El estudio se va a articular en esta ponencia a través de 3 casos concretos, como son Juan de Flandes, la obra de Pedro Berruguete y de Fernando Gallego, que nos van a permitir observar los distintos modos de circulación, fragmentación y conservación de ese patrimonio medieval. En primer lugar, vamos a hablar de esa salida del patrimonio castellano, porque hay que entender que ese desplazamiento del patrimonio artístico va a constituir uno de los fenómenos clave para comprender la historia visual europea entre los siglos XIX y XX. Lejos de ser un proceso meramente que podemos considerar como anecdótico, la movilidad de las obras transformó profundamente su interpretación, al alterar, por un lado, no solo su ubicación física, sino también su función y su propio valor y lectura que pueden tener. En este contexto, es cierto que en esa diáspora de la pintura tardogótica castellana hacia Estados Unidos se presenta como uno de los casos, bajo mi punto de vista, bastante paradigmático. Es decir, se trata de un proceso complejo que va a afectar tanto al patrimonio hispano como al propio mercado internacional y también a las instituciones museísticas norteamericanas en un momento en el que estas últimas estaban forjando su propia identidad y teniendo interés también por ese arte europeo y por engrosar sus propias colecciones. Hay que hacer un matiz, que es que durante la Edad Media las imágenes van a desempeñar un papel central en la vida religiosa y social, es decir, no están concebidas como meros objetos estéticos autónomos, sino más bien como herramientas o instrumentos que están integrados dentro de esa práctica devocional o litúrgica y que están vinculadas de una forma estrecha a los espacios que la acogen. De hecho, su sentido siempre va a depender del lugar, de esa interacción entre el lugar, entre el propio espectador, entre el propio promotor e incluso entre la propia, por ejemplo, liturgia. Aquí me parecía relevante recordar estas palabras de Jerome Bush, quien defendió cómo la imagen tenía funciones multiformes y cómo no solo se podían escribir, como observáis en pantalla, en prácticas rituales o devocionales. De hecho, también quiero traer a colación aquel título de la obra de Smith, que creo que define muy bien lo que significó la imagen para la Edad Media, denominándola como la cultura de la imagen. Es cierto que a partir del siglo XIX va a haber una serie de transformaciones estructurales que van a alterar sustancialmente el patrimonio artístico español. Tenemos que tener en cuenta las desamortizaciones, la secularización, los conflictos bélicos e incluso la falta de una legislación eficaz de protección van a favorecer la expropiación, fragmentación y venta de numerosas obras. Muchas imágenes van a perder así su contexto original y van a pasar a circular como piezas autónomas en un mercado en creciente expansión. Este proceso va a coincidir con el creciente interés que presenta Estados Unidos por el arte medieval europeo. Pensemos que durante el siglo XIX y casi a inicios del siglo XX van a dominar su interés por otros periodos, como puede ser el Renacimiento o el Barroco, e incluso aunque prevalezca o tenga un interés por ese arte medieval, van a destacar los focos de Francia e Italia, pero poco a poco también va a tener gran importancia el propio patrimonio castellano, como el ejemplo de la pintura tardogótica, porque va a ser percibida como esa traducción auténtica, alternativa, lo que va a favorecer esa incorporación de forma paulatina tanto en las colecciones privadas como en los museos norteamericanos. Esta resignificación se va a ver intensificada, bajo mi punto de vista o a mi juicio, por dos factores recurrentes: la fragmentación de conjuntos originalmente unitarios y también la recontextualización museográfica, donde se van a integrar obras en discursos universales que van a estar desligados de su función original. Los casos que voy a tratar aquí, como son los de Juan de Flandes, Pedro Berruguete y Fernando Gallego, permiten observar cómo estos procesos se materializan de formas distintas, diversas, pero también convergentes en la pérdida de ese contexto originario y en la construcción de nuevos significados. El primer caso de estudio que traigo es esta obra de Juan de Flandes, esta tabla de la aparición de Cristo a la Virgen, que formó parte de un tríptico devocional destinado a la propia Isabel I y que tuvo como lugar de emplazamiento la Capilla Real de Granada. Va a ser concebido como una copia exacta del tríptico de Miraflores que realizó Roger van der Weyden. Y en el caso de la tabla de Juan de Flandes, lo que podemos establecer es que tiene una doble función.
En primer lugar, es ese tríptico devocional destinado a la propia reina, concebido como esa copia del tríptico de Miraflores que fue encargado por Juan II de Castilla. Entonces, en esa elección de ese modelo ya podemos ver, por un lado, ese prestigio artístico que puede tener la obra de Van der Weyden, pero también la función devocional que muestra la propia imagen. Pero por otro lado, no puede descartarse esa utilización de la memoria dinástica en la que Isabel llega a apropiarse de una imagen devocional vinculada a la piedad paterna, es decir, a la piedad de Juan II. En este caso, como vemos, la copia no tiene esa connotación negativa que puede tener en la actualidad, sino que muestra ese deseo de copiar por razones devocionales o por razones, por ejemplo, como de memoria dinástica. Con el paso del tiempo, el tríptico va a estar fragmentado, 2 de sus tablas van a seguir permaneciendo en la Capilla Real de Granada, mientras que la tercera va a salir del conjunto y va a acabar a partir del siglo XVII por diferentes lugares hasta llegar al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La fragmentación impide hoy una lectura unitaria del programa iconográfico y convierte a la propia tabla como si fuera una imagen autónoma. De hecho, en el museo su interpretación va a primar también esa visión estilística, esa vinculación con la pintura nórdica e incluso también su calidad técnica, pero va a quedar relegada esa función original y ese significado que pudo tener esta copia. Este caso nos ejemplifica cómo la separación material de los conjuntos transforma claramente el sentido de la obra y favorece una lectura contextualizada, pero también ha permitido esa conservación, ese estudio y esa difusión internacional. El segundo ejemplo que aquí traigo es esta Lamentación sobre Cristo muerto de Pedro Berruguete, que es una de las pocas obras que tenemos firmadas por el pintor palentino. Se trata de un oratorio bifonante donde por un lado tendríamos la imagen de la Lamentación, pero también la de la Sagrada Familia. Ambas tablas van a estar pensadas como una unidad iconográfica destinada a la meditación devocional privada. Pensemos que, como vemos en esta imagen, lo que se quiere es conectar con ese sufrimiento, compasión de la Virgen, pero también con la aflicción del propio Cristo. En el siglo XX el conjunto va a ser adquirido por un coleccionista privado y va a ser fragmentado por razones económicas. Cada tabla va a seguir un destino diferente, como el caso de la Lamentación, que ingresó finalmente en el Cincinnati Art Museum. La separación del conjunto alteró de manera irreversible su concepción original, es decir, la obra, como en el caso de Juan de Flandes, va a pasar como una pieza autónoma desligada de la otra pieza de la Sagrada Familia y por tanto de su función devocional. Este caso pone también de relieve el papel decisivo, por ejemplo, que tiene el coleccionismo y el mercado artístico en esa transformación material y simbólica de la obra, así como esa tensión que se puede generar entre la conservación y la pérdida del significado original. El último caso que traigo es una imagen del retablo de Ciudad Rodrigo realizado por Fernando Gallego y Taller y constituye uno de los ejemplos más elocuentes de la diáspora del patrimonio castellano. Ha sido concebido como ese gran programa cristológico con una función devocional y catequética y articula esa lectura narrativa que iría desde la creación al juicio final. Tras sufrir un progresivo deterioro, los efectos de la guerra de independencia, entre otros aspectos, el retablo va a ser desmontado y vendido a lo largo del siglo XIX. Las tablas van a pasar por diferentes anticuarios, colecciones privadas y marchantes, hasta que las 26 tablas que conocemos van a llegar al University of Arizona Museum of Art. La pérdida del desplazamiento original y de la estructura del retablo dificulta hoy reconstruir plenamente esa lectura iconográfica. Aunque el museo, como en los casos anteriores, ha garantizado su conservación y estudio, el conjunto de piezas se presenta como una suma de tablas descontextualizadas integradas en un discurso museográfico que al final es ajeno a esa función original que presentaba el retablo. A modo de conclusión, podemos decir que la diáspora de la pintura tardogótica castellana hacia Estados Unidos no debe entenderse como un simple traslado geográfico, sino más bien como un proceso de transformación profunda del patrimonio. Las imágenes aquí analizadas en esta comunicación nacieron en contextos específicos y fueron concebidas para cumplir funciones específicas. A partir del siglo XIX, factores políticos, económicos y patrimoniales van a propiciar esa fragmentación, esa circulación y esa resignificación. La entrada en los museos estadounidenses va a garantizar al final su conservación y su proyección internacional, pero también supuso la pérdida de la unidad de su función original que dotaban de sentido a estas imágenes.
Los museos aparecen así como espacios ambivalentes. Por un lado son agentes de preservación, pero también de reinterpretación, es decir, estas pinturas, lejos de ser objetos meramente estéticos, son testimonios históricos cuya significación ha ido transformándose a lo largo del tiempo. En suma, podemos decir que el estudio de estos casos me ha permitido reflexionar sobre las tensiones entre el patrimonio, el mercado y las propias instituciones norteamericanas, y sobre la necesidad de incorporar todas estas trayectorias materiales y simbólicas a la interpretación de la pintura tardogótica castellana. Muchas gracias por su atención. De acuerdo, pasamos a la siguiente comunicación. Ildefonso David Ruiz López, Patrimonio y Memoria, cómo educar desde la controversia para transformar la sociedad. Buenos días, me llamo Ildefonso David Ruiz López, soy profesor de la Universidad de Jaén y en esta comunicación voy a presentar una comunicación titulada Patrimonio y Memoria, cómo educar desde la controversia para transformar la sociedad. Lo que debemos de averiguar o de entender es qué es el patrimonio. El patrimonio básicamente está conformado por diferentes elementos patrimoniales y puede tener distintas visiones dependiendo de la óptica desde que la miremos. Por ejemplo, la visión tradicional solamente encuadraría dentro de patrimonio solo los elementos monumentales y artísticos, también algunos objetos artísticos que se conservan en museos. Pero también existe otra visión, una visión holística en la que se integrarían tanto elementos históricos, artísticos, etnológicos, naturales y científicos tecnológicos. Pero a su vez tienen que estar contextualizados dentro de lo que sería un ámbito espacio-temporal y cultural, que es el que determina precisamente a este objeto o a este elemento patrimonial de una significación y que además está muchas veces identificado con la sociedad que lo acapara o que lo entiende como patrimonio. Por ello, vemos que lo suyo sería realizar dentro de este trabajo una concepción holística, simbólico-identitaria y ecosocial. Lo siguiente que deberíamos de mirar sería qué son, o de conocer sería qué son los patrimonios controversiales. Los patrimonios controversiales son aquellos que se generan muchas veces desde un conflicto. Un conflicto que puede venir por una disputa, por tensiones políticas, ideológicas, económicas, ambientales y que muchas veces para intentar solucionar este conflicto entre las diferentes partes que confrontarían, lo que se trabajaría sería un poco la capacidad para provocar una reflexión crítica dentro de nuestro alumnado y una opinión propia. Entre las finalidades educativas que tendrían este uso de los patrimonios controversiales, pues tendríamos, por ejemplo, fomentar la identidad, el análisis del territorio y las emociones. También promover la comprensión del pasado, conocer un poco por qué están estos elementos patrimoniales del pasado, la reflexión sobre el presente, por qué se han conservado hasta nuestros días y su proyección hacia el futuro. Evidentemente fomentando también lo que serían diferentes políticas de conservación y preservación de aquellos patrimonios que la sociedad identifique como propios. Esto siempre partiendo de un enfoque ecosocial, en el que se conectan los problemas socialmente relevantes o problemas socioambientales y también los conocidos como ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Todo ello impulsará una educación comprometida y transformadora con la sociedad. ¿Cómo se llevan a cabo el trabajo con estos patrimonios controversiales? Pues con propuestas didácticas basadas muchas veces en el contacto directo con el patrimonio más cercano, que es el que mejor conoce el alumnado, y utilizando diferentes recursos y actividades participativas. Participativas en el sentido de que el alumno sea el protagonista de este aprendizaje que es autónomo y también muchas veces sin. Los bloques patrimoniales controversiales se dividen entre grandes bloques. Uno de patrimonios en conflicto, en los que se incluirían diferentes clasificaciones como los antipatrimonios, en los que por ejemplo se podrían incluir diferentes lugares con tensiones y traumas, como por ejemplo el campo de concentración de Auschwitz, los patrimonios de la crueldad, que en mucho sentido tienen que ver un poco con aquellas fiestas, festejos o tradiciones que tienen que ver con la crueldad hacia los animales, y también los patrimonios interesados. En estos patrimonios muchas veces vemos como una sociedad dominante sobre una minoría, pues pone en valor mucho más su cultura que la de la minoría. Otro de los bloques importantes serían los patrimonios silenciados. En ellos podemos incluir, por ejemplo, el patrimonio femenino o de género, también los inclusivos de la minoría y también algunos patrimonios como los que serían los sometidos o rescatados, en los cuales podemos ver como, por ejemplo, las tradiciones orales que se van perdiendo, pues pueden ser rescatadas precisamente mediante el uso y la identificación de estos valores dentro de la sociedad. Por último, un
un grupo que es un poco cajón desastre serían los patrimonios en transición o los transversales. Estos son muy múltiples y variados, y estos patrimonios son básicamente elementos que se quieren poner en valor o explotar. Pueden ser edificios, pueden ser monumentos, pueden ser tradiciones, fiestas, etc. Pasamos ya al contexto, porque como antes comentaba, el contexto es muy importante para identificar los patrimonios. Y en este caso vamos a trabajar sobre el contexto de la ciudad y la provincia de Jaén, que es un escenario muy importante de memoria, y en el que también podemos encontrar diferentes elementos controversiales. Para realizar esta comunicación se ha partido de unas investigaciones previas que se realizaron durante 2 cursos académicos en la Universidad de Jaén con alumnado del grado de primaria y en concreto en la asignatura de didáctica de las ciencias sociales, tema de educación histórica, y se les preguntó sobre sus percepciones sobre los elementos patrimoniales que ellos tenían de la provincia. Entre estos elementos patrimoniales sobresalen algunos elementos de patrimonio más tradicionales, como veíamos antes, como por ejemplo pueden ser la catedral, el castillo de Santa Catalina o los baños árabes, pero también encontramos elementos que forman parte de lo que sería el patrimonio natural, como podría ser la Sierra de Cazorla, la Segura y la Villa, y otros elementos propios de la identidad de la cultura, como por ejemplo la cultura del olivar, el tema del aceite de oliva, algunas tradiciones, fiestas, la Semana Santa, el aceite de oliva que es tan reconocido de la provincia, y todos estos elementos fueron los más sobresalientes, los que el alumnado destacó con mayor importancia. Pasamos a ver ahora algunos de los elementos. Todos los que se van a ver forman parte de estos elementos controversiales de Jaén y de su provincia, pero evidentemente no están todos, son solamente una muestra de ellos. El primero que me gustaría trabajar es el castillo de Santa Catalina. Es un símbolo histórico y estratégico de la ciudad. La ciudad está a sus pies, el castillo está a lo alto de una montaña y desde allí se contempla toda la ciudad. Y este castillo, hay que decir que la que actualmente se conserva y se puede ver y visitar es la parte cristiana que se hizo en tiempos de Fernando III en Salto. Pero al lado también había un alcázar antiguo de época musulmana que de cierta forma está muy degradado. Precisamente en esta degradación o en esta exclusión de las rutas y los itinerarios que se realizan sobre el propio castillo radica uno de estos patrimonios controversiales que estamos hablando, precisamente un patrimonio interesado. Se silencia una cultura en favor de otra. El propio castillo también ha sufrido diferentes controversias, como por ejemplo el tema de su titularidad, está en manos del Estado y el Ayuntamiento muchas veces ha solicitado que se le devuelva a la ciudad para así poder explotarlo económica y turísticamente. Y también decir que en el propio castillo se ha construido precisamente sobre el alcázar musulmán un parador. Y este parador, pues la construcción evidentemente destruyó mucho de lo que era la parte patrimonial, e incluso en este parador pues se da una cosa que es un poco llamativa, que es que en la habitación 401 se han encontrado o se dan muestras de diferentes presencia de elementos paranormales, voces, bajada de temperatura, se cierran y se abren puertas, y muchas veces incluso ha sido objeto de reportajes y cosas que poco tienen que ver con la importancia patrimonial de este. El siguiente elemento patrimonial que se analiza también se encuentra dentro de la ciudad de Jaén, es el monumento a las batallas de las Navas de Tolosa y Bailén, dos batallas muy importantes que han tenido lugar en esta provincia a lo largo de la historia. Y aparte de lo que sería el propio monumento que se encuentra en el centro de la ciudad, frente al Parque de la Concordia y enfrente de la subdelegación del gobierno, aparte del monumento de la columna y la victoria que hay, es que presenta dos escenas de estas gestas, de estas batallas que se realizaron en la provincia. Por un lado, la batalla de Navas de Tolosa, que se puede ver a la derecha, y a la izquierda se puede ver la de Bailén. Aquí hay un pequeño detalle brillante de esa escena. Estas escenas también tienen varias controversias. La primera es que hacen alusión, evidentemente, solamente a actos bélicos y de guerra. Solamente aparecen hombres y hombres españoles, supuestamente, que fueron los guerreros que participaron en ambas batallas. Por tanto, ya se están excluyendo a mucha población. En el primero de los casos, en el de Navas de Tolosa, solamente vemos a los cristianos, no vemos a nadie de los musulmanes. Estamos, por tanto, hablando de otra vez de un patrimonio silenciado e interesado.
y en el de la batalla de Bailén pues solamente aparecen los soldados españoles y se olvidan, por ejemplo, de la presencia destacada, según todas las crónicas y según las propias investigaciones que se han realizado, de un grupo importante de mujeres que estuvo ayudando de aguadoras a lo largo de la batalla, que se realizó en un día de mucho calor, y que estuvieron dando agua a todos los soldados que estaban combatiendo. Entre ellas destaca la figura, y es bastante conocida en la ciudad, de María Bellido. María Bellido subió con un cántaro de agua a ofrecerle agua al general Reiden, que era el que comandaba estas tropas, y cuando le iba a ofrecer un vaso de agua o el cántaro de agua, dispararon una bala, se rompió, se cayó al suelo y ella, en un gesto de heroísmo claro, cogió el tiesto que aún contenía agua, se lo ofreció al general y este, en gratitud a este importante gesto, pues dio o aportó la posibilidad de que en el escudo de Bailén apareciese un cántaro del que emana agua de manera continua. Por tanto, vemos también cómo se silencia, en este caso, a la mujer. El siguiente elemento que también me gustaría hablar es el de la catedral, precisamente uno de los elementos patrimoniales más conocidos, más icónicos de la ciudad. Es patrimonio religioso, pero también es patrimonio histórico. Hay que decir que la catedral no está incluida dentro del patrimonio UNESCO y esto llama la atención porque su arquitecto, que es Andrés de Vandelvira, cuenta con muchas de sus obras precisamente en este listado de patrimonio. Entre ellos pues podemos considerar las ciudades de varios objetos o varios edificios de las ciudades de Úbeda y de Baeza. Esto precisamente hace que la gente de Jaén sienta ciertos recelos o sienta que se está cometiendo una injusticia por no incluir este elemento. Es cierto que ya años previos se intentó su inclusión, en el año 2014 se decidió retirar la candidatura, puesto que había venido una comisión de ICOMOS, de UNESCO, y había detectado ciertos problemas en las techumbres de lo que sería la catedral. Todo esto evidentemente ya se ha solventado y en futuras candidaturas se espera, o se desea de la ciudad de Jaén, que se incluya dentro de este listado de patrimonio de la humanidad. Otros elementos controversiales también dentro de la catedral pues sería la construcción recientemente, en el año 2024, de un jardín vertical en una de las murallas medievales que están detrás de la catedral y que también suscitó bastantes controversias. O también no olvidar los elementos que contiene la propia catedral. Entre ellos, por ejemplo, está el famoso Santo Rostro, que supuestamente es una plasmación que se hace en un paño del rostro de Jesús cuando la Verónica le puso sobre su cara y se quedó estampado como si fuera un milagro. Este rostro pues también se plantean muchas dudas sobre su autenticidad, si es una falsificación y cuestiones de... Ya como último elemento tradicional, habla de la tradición de la pava de Cazalilla. Esta era una tradición que existía en este municipio, en el cual se lanzaba desde el campanario una pava viva para las personas lo recogiese. Se hacía en el día de San Blas, día del 3 de febrero, y evidentemente por las presiones de grupos animalistas, de personas propias del pueblo y por la aplicación de la ley de memoria o de ayuda o de protección de los animales, pues esto ya se dejó de hacer y actualmente solamente se lanzan peluches de diferentes colores que tienen golosinas en el día de la festividad patrón. Decir que el patrimonio como recurso educativo es muy importante. Hay que tener en cuenta que el patrimonio no es algo que esté muerto, que esté cerrado, sino que es algo que está vivo, que depende de las personas, que es nuestra obligación como docentes muchas veces dar voces a estas personas silenciadas. ¿Por qué se eligen una obra de arte y no otras? ¿Por qué se eligen unos patrimonios y no otros? Y también tener en cuenta que muchas veces para trabajarlo de una manera más adecuada es importante hacer una contextualización con el patrimonio más cercano, dar voces a estas minorías silenciadas, también trabajar el tema emocional, ya que la identidad y las emociones muchas veces van muy relacionadas, y siempre partiendo de metodologías activas para transformar precisamente esta confrontación en un proceso de aprendizaje. Para ello se pueden realizar visitas, rutas a los diferentes elementos patrimoniales del entorno más cercano e incluso utilizar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las recreaciones virtuales, etc. Para al fin convertir precisamente estos elementos patrimoniales, que pueden ser considerados como controversiales, en elementos que fomenten el pensamiento crítico y la participación ciudadana de todas las personas que integran pues estas sociedades que acaparan o identifican patrimonial.
Decir que entre las líneas de acción en un futuro pues estaría en reconocer la pluralidad de las minorías, el respeto precisamente a la diversidad con una perspectiva siempre inclusiva, prevenir y lo que serían los discursos de odio que tanto se están viendo en los últimos tiempos, y también fomentar la sostenibilidad territorial y la justicia social. Para concluir, decir que los patrimonios controversiales son espejos de nuestras tensiones como sociedad, que nos ayudan a resignificar y transformar lo que sería ese conflicto que está en torno a este elemento patrimonial en un elemento de aprendizaje para nuestro alumnado. Y para cerrar me gustaría decir que la educación patrimonial no consiste solamente en cerrar o imponer un relato único de los elementos patrimoniales, sino siempre en abrir posibilidades para una ciudadanía consciente, crítica, comprometida, tanto con la justicia social, la diversidad cultural y la sostenibilidad. Me gustaría terminar con esta frase de Rudolf Steiner que dice que la educación es el arte de ayudar a cada individuo a manifestar lo mejor de sí mismo. Muchas gracias por su atención. Pasamos a la última de las comunicaciones, Juan Carlos Aparicio Vega, con la comunicación que lleva por título Arte Español Antiguo en el Museo de Bellas Artes de Asturias, formas de ingreso y procedencia. Empiezo, ¿no? Bueno, muy buenos días. Siento no estar ahí ahora mismo. Por favor, las diapositivas las paramos un momento. Ah, sí. Y bueno, pues el título de mi comunicación es Arte Español Antiguo en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Formas de ingreso y procedencia. Llevo tiempo trabajando sobre ello, pero antes de hablar del caso del Museo de Bellas Artes, pasamos, por favor. Me gustaría, solo voy a poner imágenes, no nada de texto, pero voy a poner bastantes imágenes. Se me escucha bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál es el panorama de la pintura en Oviedo, del coleccionismo, porque es un caso muy particular. Si pasamos las diapositivas, veremos que los antecedentes en Oviedo, pues en cuanto a la pintura, seguimos, por favor, se remontan a la época del Reino de Asturias, y bueno, tenemos un ciclo pictórico magnífico del siglo IX en la iglesia de Santullano, de pinturas murales. Seguimos, por favor. Donde tenemos, ya digo, además el más extenso conjunto que se conserva del siglo IX. Seguimos, por favor. O en la propia catedral, el códice, seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, el códice, el famoso Liber Testamentorum, con unas miniaturas que se cuentan entre lo más destacado del panorama del siglo XII y que se hicieron en el Scriptorium del obispo don Pelayo. Seguimos, por favor. En ese final de la Edad Media ya iniciando la Edad Moderna, pues surge esa máquina, esa espectacular pala del retablo mayor de la Catedral de Oviedo, que no fue sustituido como en otras catedrales. Seguimos la siguiente diapositiva y que lo tenemos precisamente porque se contrató en Burgos. Es una de las mejores creaciones del primer tercio del siglo XVI, concitó el trabajo de infinidad de artistas de primer nivel, Giralt de Bruselas, Juan de Balmaseda. En cuanto a la pintura y el dorado, estuvieron ahí Vingeles y Picardo. Y bueno, ya digo, insisto, en aquel momento Burgos era un centro artístico de primerísimo nivel y gracias a que teníamos obispos absentistas, pues conseguíamos esos contratos. Si seguimos, ya en la Edad Moderna, seguimos las diapositivas, por favor. Bueno, pues como en otras catedrales, las sacristías generales empiezan a acomodar algunas de las pinturas bueno, que estaban ya en la catedral y otras que se van encargando. El caso de la sacristía general de la catedral, que se hace en el siglo XVIII, si pasamos, ahí tenemos la planta. Ahora vamos a ver algunas imágenes, en este caso el ingreso. Seguimos y vemos el interior. Y seguimos y vemos que en la cúpula pues hay unos frescos que hace un pintor cántabro que trabajó para la iglesia en el siglo XVIII. Y en la siguiente diapositiva veremos que, bueno, ahí está el resultado, bueno, bastante discreto. Y en la siguiente vemos que se había basado en un boceto, en una copia antigua de un Giovanni Lanfranco que se había traído de Roma,
este es un poco, son a grandes rasgos, bueno, qué pinturas había, tenía mucha más fuerza la escultura en la ciudad, los retablos, la imaginería, pero en esa sacristía, si seguimos, veremos que, bueno, tenemos la imagen devocional de Santa Eulalia de Mérida. Esto es un encargo a un pintor castellano muy importante, Diego Valentín Díaz, que estaba trabajando en el contiguo retablo de la iglesia de San Vicente y que, ya digo, desde hace más de 300 años está acomodado a la sacristía general. En la siguiente imagen lo vemos con marco, que también se conserva el marco antiguo. Y seguimos, por favor, las diapos. Eso. Y bueno, ahí lo tenemos, ya acaba de ser restaurado. Y en ese siglo siguiente, ya en el 18, el panorama en la pintura de la pintura en Oviedo era bastante pobre. Hubo pues 3 pintores, uno de ellos es este que vemos en imagen, Ignacio Abarca y Valdés. En la siguiente diapositiva vemos uno de los cuadros de mayor formato que además se conserva en la catedral y bueno, pues es un pintor de discreta calidad y de ninguna proyección fuera de la región, como el siguiente. En ese siguiente, Francisco Martínez Bustamante, que había hecho esas decoraciones de la sacristía y que dejó bastante huella en las instituciones eclesiásticas próximas. Y remata el siglo XVIII Francisco Reiter, que bueno, pues incluso hace restauraciones de algunas pinturas que había en la ciudad y construye imágenes devotas como estas dedicadas, la siguiente veremos incluso con el marco original, a la Virgen de Covadonga, que empezó a tener ya un culto importante, o en la siguiente veremos que había iniciado la iconoteca episcopal, aunque más bien se desarrollaría en el siglo XIX. En la siguiente diapositiva volvemos al interior de la sacristía general de la catedral y hay una pintura muy sobresaliente que ha pasado muy desapercibida, seguimos, que es una copia antigua del taller de la Viña Fontana, que es una de las más importantes pinturas que hay en la catedral. Todavía yo creo que necesita un estudio de fondo, y que está inspirada en la que se conserva en el Escorial, que está a cargo de Patrimonio Nacional y que vemos en la siguiente diapositiva. Esta pintura y otras, como la que siguen, pues dan, bueno, confirman un aire italianizante, es decir, ya digo, son obras desde luego de factura italiana, que se incorporan a la catedral y que, bueno, se instalan en esa primera galería de pinturas. Este gran cuadro, todavía sin un estudio definitivo, procede de la colección nobiliaria más importante que había en la ciudad. En la siguiente imagen veremos dónde estaba, en ese palacio de Camposagrado. Muy cerca, seguimos, ahí tienen la planta del palacio con esos espectaculares salones, una mansión de 3.000 metros cuadrados. En la siguiente vemos, ya digo, esa iglesia de San Tirso, que es la parroquia de la catedral, donde se conservaba un tríptico, el tríptico de don Álvaro de Carreño, que vemos en la imagen siguiente, que es la pintura antigua quizá más importante que había en Oviedo durante la Edad Moderna, que había sido hecha en Bruselas y que son los primeros retratos de asturianos conocidos. Seguimos, hoy está en el Museo de Bellas Artes, ahí tienen los datos. También en ese siglo, en el siglo XVIII, ahí tenemos el tríptico cerrado, están en Oviedo, ya digo, y desde entonces, desde el siglo XVIII hasta hoy, 12 cuadros del Greco que son traídos desde Sevilla. Esto es muy interesante, tiene una historia larga y conocida, y bueno, pues que van a ir pasando por distintas manos, llegan al monasterio de San Vicente, luego de ahí, tras la desamortización, al de San Pelayo, y luego pasan a un coleccionista particular. Hoy son del Estado español. En las siguientes imágenes verán más imágenes de ese apostolado. Bueno, pero claro, el Greco en el siglo XVIII estaba olvidado. Ahí ven la iglesia en la que se acomodó, y en la siguiente vemos precisamente, bueno, ahí estuvo en una sacristía de esa iglesia de San Vicente. Ese es el Palacio de Velarde cuando llegó ya al Museo de Bellas Artes hace más de 20 años. Este es el montaje actual, aunque, insisto, son del Estado español. Seguimos, y bueno, hay que recordar que Asturias alumbró a dos artistas muy importantes de esa edad moderna del siglo XVII y XVIII, que son Juan Carreño y Miguel Jacinto Meléndez, pero nada tienen que ver con el desarrollo de la pintura en Oviedo. Sí fue importante lo que veremos a continuación, ¿no? La relación que mantuvo ya en el XIX Genaro Pérez Villamil
con Asturias, ¿no? Por los viajes ya en esa época del romanticismo, incluso incorpora a Oviedo en su famoso díptico de las 42 vistas monumentales de ciudades españolas que hoy están en el Museo del Prado, y donde solamente están Sevilla y Toledo, además de Oviedo. En la siguiente imagen vemos el detalle de esa hojalata en la que aparece representado el imafronte de la catedral, ¿no? Y es que en el siglo XIX se asienta la Academia de Bellas Artes provincial, que vemos en las siguientes diapositivas, donde pues hubo un museo, un primer museo asociado muy modesto, asociado a esa academia, en la que se podía ver pintura coetánea, pintura de la época, seguimos, y también algunas pinturas como ese maravilloso florero de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estuvo expuesto en ese museo y luego en otras colecciones de Oviedo públicas, en la Diputación y en el Museo de Bellas Artes hasta hace muy poco, ¿no? Y que es la pintura, quizá una de las más importantes pinturas que había en la ciudad, ¿no? Si seguimos, vemos el catálogo, el primer catálogo en el que aparece, y ya una foto en detalle de ese maravilloso florero que vuelve a estar en Madrid después de 100 y pico años, ¿no? Esa misma sociedad económica que sostenía la Escuela de Dibujo y la Academia Provincial, también por supuesto encarga su iconoteca, que hacen los primeros pintores que vienen ya en serio a formar a los pintores asturianos, a los nuevos pintores asturianos. Uno de ellos es Vicente Arbiol, que viene de Madrid y que hace la mayor parte de esos retratos, y también pues se acercan los monumentos medievales, hace esta primera vista monumental de San Miguel de Lillo. Seguirán en la propia academia otros pintores como Ramón Romea, seguimos en la siguiente diapositiva, y José Uría y Uría. Es decir, que en el siglo XIX ya hay pintores trabajando, hay algunas pinturas antiguas, algunas habían llegado de Flandes, otras de Italia, que estaban en la catedral, en algunas iglesias próximas, y ya se puede decir que, aunque muy tardío respecto a otros focos artísticos españoles, pues se puede decir que había pintura, pero todo esto se interrumpe en la Guerra Civil, cuando esa academia cierra de manera, pues ya digo, improvisada, y los cuadros, seguimos, se llevan a la Diputación Provincial, donde duermen durante décadas hasta que se alumbra el museo del que voy a hablar los 7 minutos que me quedan, para entender dónde venimos, ¿no? Seguimos y vemos precisamente el Museo de Bellas Artes de Asturias. Sí. Juan Carlos, te quedan 4 minutos. Sí, es un caso insólito, si seguimos, porque se crea en el año 1980 y en muy pocos años se llegó a conformar una colección, seguimos, de pintura antigua extraordinaria. Por favor, pasamos las diapositivas, sí. Ahí está, su sede del Palacio Velarde, seguimos, es que no puse texto, ahí había un lote de la Junta de Incautación, seguimos, en el que hay obras muy escogidas. Esta es una de las obras de arte antiguo español más destacadas de ese lote, no ha sido reclamada hasta la fecha, es la mitad de una Anunciación de Juan Correa de Vivar, seguimos, acompañada de esta de Felipe San Leocadio, de esta Epifanía, que también viene de esa procedencia, seguimos. El museo mantuvo una política de adquisiciones muy activa, comprando Eugenio Cajés, Maíno, incluso también completando un lote muy importante de pintura española del siglo XIX, como esta de Martín Rico, seguimos. Pero uno de los mayores hallazgos en el mercado, en este caso, bueno, en una colección privada, fue en el año 81 cuando se adquiere este Carreño de Miranda, el retrato príncipe del rey español, seguimos, en el año 81, en esa época de la movida en la que a nadie en Madrid le interesaba, o muy poca gente le interesaba la pintura antigua, se accede a esta obra de la colección Miguel Granados. Es muy importante el papel de Alfonso Emilio Pérez Sánchez y Emilio Marcos Vallaure, seguimos, como asesores, como se hace una serie de exposiciones en esos años, de colecciones, Masabeu, del Greco, las colecciones Arango, Apeles, seguimos. Y llega y se amplía el depósito del Museo del Prado. Algunos fondos del Reina Sofía llegarían mucho más tarde, seguimos, porque todavía estaba el museo en creación. Será muy importante la llegada de la dación Masabeu, seguimos. Entre las obras más destacadas de ese fondo de 409 obras tan importantes incluso de los reinos peninsulares, como esta absoluta de Maestro de Cubels, que estuvo en el Menac en la posguerra, seguimos.
o este retablo de Santa Marina que fue desmontado en la iglesia de Mayorga de Campos a cabo en 1969. Ahí vemos, y que fue adquirido por Pedro Masabeu. Seguimos. Más fotos de ese mismo retablo, de Santa Marina, que es una obra espectacular. Otra diapositiva, y la tabla que procede del retablo mayor de la Catedral de Zamora, y que fue identificada como una de las mejores, además de Fernando Gallego. En el 19 y en el 20 fueron robadas de Arcenillas un montón de tablas, se metieron en el sistema del arte. Pedro Masabeu adquirió esta, que está en el museo. Seguimos, una joya. Y por último, Plácido Arango Arias, seguimos, dona una serie de obras, también recupera obras del mercado español. Esta, lamentablemente, yo creo que debería estar en su monasterio, en el monasterio de Medina de Pomar. En los años 60 fue vendida, pasó a otro coleccionista y Arango la compró en el año 87 ya a cabo. Está completo en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y la última diapositiva tiene que ver con otra obra que procede de la iglesia de Bocairén de Alicante. Esta obra fue desmembrada y esta sí que es una obra recuperada en el mercado internacional. Pasó por Christie's en 3 ocasiones, en 1851, en el 77 y en el 90, y es lo que queda de un retablo maravilloso que luego pasó al Palacio Real de Madrid y después se deshizo, y es otra de las joyas de arte español antiguo, seguimos, que quedan en el museo. Muchas gracias por la atención, no hay tiempo de más. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, con esta comunicación finalizamos esta sección, esta mesa de comunicaciones, y ahora pasaremos a la mesa redonda.